Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme, queridos hermanos. Gracias por su atención. Hoy vamos a tratar del manual de Ven Sígueme del Nuevo Testamento. Vamos a estudiar Romanos, los capítulos del 1 al 6, titulado, según el manual de Ven Sígueme, Poder de Dios para Salvación, correspondiente a la semana desde el lunes 7 hasta el 13 de agosto. Muy bien, entonces estamos ya en la clase 33, semana 33 de Ven Sígueme. Vamos a tener una pequeña introducción al respecto. Dice, para el momento en que Pablo escribió su epístola a los miembros de la iglesia de Roma, que eran un grupo diverso de judíos y gentiles, la iglesia de Jesucristo había crecido y ya no era un reducido grupo de creyentes de Galilea. Unos 20 años después de la resurrección del Salvador, había congregaciones de cristianos en casi todo lugar al que los apóstoles podían viajar, incluso en Roma, la capital de un poderoso imperio. Aún así, en comparación con lo vasto del imperio romano, la iglesia era pequeña y a menudo objeto de persecución. Aunque algunos, bajo tales condiciones, podrían sentirse avergonzados del Evangelio de Cristo, Pablo no se sentía así. Por supuesto, sabía y testificaba que el verdadero poder, el poder de Dios para salvación, se halla en el Evangelio de Jesucristo. Doctrina o principio que estudiaremos. El justo por la fe vivirá. Romanos, los capítulos del 1 al 6. Muy bien, entonces veamos. El justo por la fe vivirá. Vamos a ver algunos significados que nos va a ayudar en el tema. Y Pablo habla mucho acerca de la ley. Cuando Pablo escribía acerca de la ley, se estaba refiriendo a la ley de Moisés. La palabra obras en los escritos de Pablo se refiere a las prácticas exteriores relacionadas con la ley de Moisés. Bien. Circuncisión y incircunciso, su significado. Antiguamente, la circuncisión era una señal o símbolo del convenio que Dios hizo con Abraham. Pablo utilizó el término circuncisión para referirse a los judíos, el pueblo del convenio, e incircunciso para referirse a los gentiles. En estos tiempos, ahora, ya no es necesaria la circuncisión como señal del convenio de Dios con su pueblo. Bien, justificación, justificar, justificado. Estos términos se refieren a la remisión o al perdón de los pecados. Cuando somos justificados, somos perdonados, declarados sin culpa, y somos librados del castigo eterno por nuestros pecados. Cuando vea esos términos, fíjese lo que Pablo enseñó sobre lo que hace posible la justificación. En Romanos hay palabras como justicia, que pueden ser consideradas sinónimos de palabras como justificación, gracia. La gracia es un medio divino de ayuda o fortaleza que se recibe mediante la abundante misericordia y el amor de Jesucristo. Por la abundante misericordia y amor de Jesucristo, la gracia puede venir y viene a los santos dignos. Y por gracia somos miembros de su iglesia
y por gracia conocemos el Evangelio restaurado, el plan de salvación en estos tiempos tan difíciles. Continúa, mediante la gracia, todas las personas resucitarán y recibirán la inmortalidad. Además, la gracia es un poder habilitador que permite a los hombres y a las mujeres aferrarse a la vida eterna y a la exaltación, después de haber hecho su esfuerzo o su mejor esfuerzo aquí en esta tierra de probación. No nos ganamos la gracia por nuestros propios esfuerzos. Antes bien, es la gracia lo que nos da la fortaleza y ayuda para hacer buenas obras, que nosotros, de otro modo, no tendríamos la capacidad de sostener. Principio ahora que vamos a estudiar. Queridos hermanos, entonces nos acomodamos mejor. ¿Cómo podemos mostrar que no nos avergonzamos del Evangelio de Cristo? Veamos lo que nos dice Pablo en Romanos 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Pablo no se avergonzaba del Evangelio de Jesucristo. Somos igual que Pablo, que no nos avergonzamos del Evangelio de Cristo. Y él continúa diciendo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sabemos que la fe es acción. El que tiene fe puede hacer buenas obras. Y tiene fe en Jesucristo, mejores obras. Al respecto del derecho, Hawkes nos dijo lo siguiente, y nos relató una experiencia que él tuvo. Veamos. Conocí a nuestro oficial instructor, un veterano duro y aguerrido. Cuando abrió la puerta del barracón de una patada y entró vociferando una sarta de palabras blasfemas, tras esa aterradora presentación, comenzó por un extremo del barracón a confrontar a cada recluta con preguntas. Sin excepción, el oficial instructor encontró minuciosamente algo con que ridiculizar a cada recluta, dando voces y con lenguaje soez. Poco a poco se acercaba por el pasillo mientras cada marine respondía a gritos el obligado sí o no, mi sargento. Cuando llegó mi turno me di cuenta de que tomó la bolsa de lona con mis pertenencias y la vació sobre el colchón que estaba a mis espaldas. Revisó mis cosas y caminó hasta situarse frente a mí. Me preparé para el ataque. Él tenía en sus manos mi ejemplar del Libro de Mormón. ¿Qué sucedió? Continuemos con la lectura. Yo esperaba oír sus gritos, pero en vez de ello, se acercó lentamente y me susurró: ¿eres mormón? Tal y como nos habían mandado, le grité: sí, mi sargento. De nuevo me preparé para lo peor. Sin embargo, hizo una pausa
y levantó la mano en la que sostenía mi libro de Mormón. Con una voz muy apacible dijo: ¿crees en este libro? Nuevamente grité: sí, mi sargento. A menudo me he preguntado por qué ese día aquel tosco sargento del cuerpo de marines no me dijo nada. Pero agradezco el haber sido capaz de decir sin vacilar: sí, soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y sí, sé que el libro de Mormón es verdadero. Este testimonio es un don preciado que recibí por medio del Espíritu Santo. Principio. Y verdad que aprendemos de los versículos de Pablo. El Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación a todos los que ejerzan fe en Jesucristo. El siguiente principio. A medida que obtengamos un testimonio de que el Evangelio de Jesucristo tiene poder para salvarnos, no nos avergonzaremos de compartirlo con otras personas. Doctrina y principio segundo. Pregunta: ¿en qué ocasiones hemos sentido la gracia de Dios? ¿Cómo podemos recibirla de un modo más completo? Estudiemos Romanos capítulo 3, los versículos del 23 al 28. Veamos lo que Pablo nos dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados solamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para que manifestación de su justicia, al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Para el que es de la fe de Jesús, el Señor mismo lo justifica. Principio que aprendemos hasta aquí. Mediante la fiel aceptación de la expiación de Jesucristo, todo el género humano puede ser justificado y recibir la salvación. Qué maravilloso principio hemos aprendido. Que todo el género humano puede ser justificado y recibir la salvación mediante la fiel aceptación de la expiación de Jesucristo. Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe, contesta Pablo. Sino por la ley de la fe somos justificados. ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe en Jesucristo. Muchas personas hacen maravillosas obras, hacen donativos excelentes y ante el mundo hasta lo alaban por las maravillosas ofrendas que hacen. Pero no son justificados.
uno es justificado ante Dios por la ley de la fe en Jesucristo. De nada sirve que tengamos todas las obras del mundo si no tenemos fe en Jesucristo. Obra sin fe no es nada. Alguien dirá, la fe sin obras no es nada. Tampoco. Porque después de la fe deben venir las obras. Aquellas obras como gratitud a la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo continúa diciéndonos en el versículo 28, así que concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley mosaica, está refiriéndose ahí. ¿Sí? Si no es justificado por la fe en Jesucristo. Tercer principio que aprenderemos. Y tenemos estas preguntas. ¿Qué tribulaciones hemos experimentado? ¿Cómo nos han ayudado esas tribulaciones a desarrollar paciencia, obtener experiencia y esperanza? Veamos a Pablo, su consejo en el capítulo 5 de Romanos, en los versículos del 3 al 5. Romanos 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pablo se gloriaba en sus tribulaciones. La mayor parte de su vida la pasó en la cárcel, castigado muchas veces, flagelado, con hambre, sed. Y él, con esa experiencia, testifica que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué maravilloso saber que la paciencia prueba. Es una prueba también la paciencia. Y la prueba que estaremos pasando, esperanza. Y la esperanza, depositada en el Señor Jesucristo, no avergüenza. No seremos como la esposa de Lot, que aconsejó a Lot ante el sufrimiento que estaba teniendo. Le dijo: aborrece a Dios y muérete. Y Lot fue un ejemplo de paciencia. Al su prueba tenía esperanza. Y a la esperanza él no se avergonzó de ello. Siga confiando en su Señor y Dios. Porque él sabía, como Pablo lo sabía, porque el amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones. El amor de Dios fue derramado en el corazón de Lot, por eso pudo soportar esas pruebas. Y Pablo pudo soportar esas pruebas porque el amor de Dios fue derramado en su corazón por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, dice. Cuando estamos pasando por prueba, paciencia, hermanos. Tengamos esperanza y no nos avergoncemos por ello. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el poder de su Santo Espíritu. Dios nos ama. Dios nos fortalece. También Dios nos prueba por amor. Cuarto principio. ¿De qué modo el hacer y guardar los convenios bautismales nos ayuda a andar en vida nueva? Veamos el consejo de Pablo en el capítulo 6, versículo del 3 al 6. Veamos. Inicia con esta pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Lo sabemos, queridos hermanos? Pues ahora lo sabemos. Y al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así también nosotros resucitaremos. Y si somos dignos y guardamos todos los mandamientos que Dios nos ha dado, y somos leales y fieles al Señor hasta el final de nuestros días aquí en la tierra, obtendremos la vida eterna. Pablo nos aconseja, así también nosotros andemos en vida nueva, porque al bautizarnos hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo. Nuestra vida antigua quedó sepultado bajo las aguas. Cuando salimos de las aguas, salimos como Cristo resucitó. Y andamos ahora en vida nueva. No retrocedamos, queridos hermanos, a nuestra vida pasada, a nuestra vida de muerte. Sino, andemos en vida nueva juntos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como hijas e hijos del Dios Todopoderoso. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, esto es por el bautismo, así también lo seremos en la de su resurrección. También nos levantaremos como Jesucristo se levantó, resucitó. También la seremos en su resurrección. Qué maravillosa promesa. Y versículo 6, sabiendo esto, teniendo este conocimiento, nos dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Este viejo hombre, mi pasado, fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho. El cuerpo del pecado antiguo ha sido deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya fue deshecho, este cuerpo de pecado ya fue deshecho,
a fin de que no sirvamos más al pecado. No volvamos al pecado. Este viejo hombre, este viejo pecado que hemos cometido, ha sido crucificado juntamente con Él. Ahora andemos en vida nueva. Andamos en nueva vida. Y que podamos andar por siempre al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tomados de la mano de Él. Principio y verdad. El bautismo por inmersión puede simbolizar nuestra muerte al pecado y nuestra nueva vida espiritual. Tenemos nueva vida espiritual. ¿Sí? El viejo hombre, el hombre natural, ha quedado sepultado, juntamente con todos nuestros pecados. Que podamos andar, caminar junto al Salvador Jesucristo en nueva vida espiritual. Muchas gracias, queridos hermanos. Hasta aquí ha sido el mensaje de esta semana. ¿Sí? Finalizo con mi testimonio de que yo sé que Jesús es el Cristo, el Salvador y Redentor del mundo. Así como Él ha sido levantado en la cruz, también mis pecados han sido levantados en la cruz. Así como mis pecados también fueron sepultados en su muerto, quedaron debajo de las aguas. Y como Jesucristo resucitó, he resucitado a una nueva vida espiritual. El viejo hombre ha quedado sepultado, junto con mis pecados. Ahora soy un hombre nuevo, un hijo de Dios y con una vida espiritual nueva. Sé que debo mantenerme fiel a los mandamientos que mi Señor y Salvador Jesucristo ha hecho y nos ha dado y me ha dado. Seré fiel hasta el final, para que pueda levantarme como Él se levantó de entre los muertos. Pueda yo también levantarme y todos nosotros para vida eterna. Sé que esto es verdad y lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias por su tiempo. Que la paz reine en sus hogares. Shalom, queridos hermanos. Un Shabbat Shalom.